Bien, tengan saludos todos. Vamos a continuar con la siguiente parte de los videos acerca de contracción de músculo esquelético. En esta vez vamos a ver lo que es el mecanismo. Lo vamos a ver en dos partes, debido a la extensión del mismo. Yo soy el doctor SF Hawkins 07 y bueno, vamos con el tema de hoy. Bien, si recordamos la lección pasada, veremos que el músculo se subdivide en unidades, las cuales a su vez comprenden desde el fascículo muscular, la fibra muscular y la miofibrilla. La miofibrilla a su vez tiene diferentes estructuras, de ellas principalmente proteínicas, siendo la actina y la miosina. Ahora, vamos a ver el mecanismo de contracción propiamente dicho a partir del video dado. Los pasos en la contracción son los siguientes. El primero es la descarga neuromotora, sigue la liberación del transmisor, sigue la unión de la acetilcolina con receptores nicotínicos para acetilcolina, el aumento en la conductancia del sodio y el potasio, la generación del potencial de la placa terminal, la generación de potencial de acción en las fibras musculares, la extensión de la despolarización a lo largo de los túbulos T, liberación del calcio en las cisternas para los filamentos delgados y gruesos, la unión del calcio y la troponina C y la formación de los enlaces cruzados entre la adenina y la miosina. Vamos a ver cada uno de estas partes y vamos a poder entender de esta manera cuál es el mecanismo de contracción. Para eso justamente nos sirvió el video de la vez pasada, para entender cuál es la estructura de la fibra muscular. Vamos con la primera parte, que es la descarga de la neurona motora. Como vemos, los músculos están inervados, y están inervados a través del sistema nervioso para el músculo esquelético y el sistema nervioso central. Esta es una fibra nerviosa, las cuales a su vez se van a disponer en su forma terminal en diferentes ramificaciones. En el punto en el que contacta una fibra nerviosa con el músculo, a esa se le denomina placa motora, que es la que vemos aquí en una microfotografía electrónica. Si vemos de más de cerca en un gráfico cómo es la naturaleza de esta unión neuromuscular, vamos a ver que es la siguiente. Este es un corte transversal de una fibra nerviosa, este es el axón, esta es la vaina de mielina. Vamos a ver cómo el axón al final se va a disponer en esta estructura que se llaman terminaciones nerviosas. ¿Qué es lo que está acá? Hasta aquí nada más. Esa fibra nerviosa está cubierta por una célula de Schwann para separarla del medio exterior. Esta fibra nerviosa terminal está prácticamente casi en contacto con esta otra membrana, que se le llama, que es la membrana de la célula muscular. Ahora, que se llama la célula muscular. Entonces, y a su vez esta célula muscular dentro tiene la miofibrilla. Ahora, si vemos más de cerca cuál es la naturaleza de la interacción entre las fibras nerviosas terminales y la membrana muscular, veremos la siguiente. Esta es nuestra fibra nerviosa terminal, es el axón, el que está acá. Este axón tiene muchas mitocondrias, porque se necesita mucha energía para ese proceso, y a su vez vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas contienen en ellas el neurotransmisor, que para nuestro caso es la acetilcolina. Aproximadamente 300.000 vesículas sinápticas en un axón terminal, y a su vez cada vesícula sináptica tiene alrededor de 300.000 moléculas de moléculas de acetilcolina. Ahora, esto que está acá es nuestro sarcolema, o la membrana plasmática de la célula muscular, y vemos que casi en el espacio en el que se encuentra la fibra nerviosa o la terminal, vamos a ver que el sarcolema se dispone en una serie de invaginaciones. A eso se le denomina espacios subneurales. Y vemos que en esos espacios subneurales no está en contacto con el axón terminal, sino hay un espacio. A ese espacio se denomina espacio sináptico. Ahora, veamos con más detalle qué es lo que sucede en esa interacción del espacio subneural y el axón terminal. Para eso vamos a nuestro siguiente paso, que es el mecanismo de liberación del neurotransmisor, la acetilcolina, en la placa motora terminal. Entonces, vemos en la intimidad de este espacio subneural y el axón terminal, y vamos a ver lo siguiente. Esta es nuestro axón terminal, estas son nuestras vesículas, estos son los puntos de liberación de la vesícula. Este es nuestro espacio subneural, esta es el sarcolema, y esto que está acá son los receptores de acetilcolina. Como vimos en videos pasados, existen diferentes proteínas integrales en la membrana celular. Una de ellas, para este caso el sarcolema, es el receptor de acetilcolina. Este es nuestro espacio basal. Este es nuestro espacio basal, que contiene una enzima llamada acetilcolinesterasa. Después veremos para qué sirve. Este es nuestro canal de calcio.
y esta es llamada barra densa. Bien. Ahora, veamos cuál es el mecanismo de liberación de neurotransmisor para poder, de la acetilcolina. Bien, tenemos primero una estructura que se le denomina el endosoma temprano. Ojo, vamos a estudiar cómo es que se libera la vesícula hacia el exterior. Y para ello, vemos lo siguiente. Primero hay una estructura, antes de llamarse vesícula propiamente dicha, esta deriva a su vez de otro organela que se denomina el endosoma temprano. El endosoma temprano va a evaginarse para formar una estructura denominada nuestra vesícula. Este proceso se lo denomina gemación. Cuando se ha formado ya la vesícula, veremos que el neurotransmisor va a ingresar dentro de la vesícula. Nuestro neurotransmisor es la acetilcolina. A este proceso se le llama captación de neurotransmisor o captación de acetilcolina. Después, esta vesícula va a pasar por una serie de procesos para madurar, el llamada la translocación. Ahora, y esta vesícula se va a acercar hacia nuestra hendidura sináptica, se va a acercar hacia nuestra membrana plasmática, que es la que hemos representada con esta línea de color lila. Lo que está debajo es la hendidura sináptica o el espacio sináptico. Entonces, vamos a ver que esta membrana sináptica, esta vesícula va a interactuar con la membrana plasmática en un proceso que se llama fijación. Entonces, la membrana de la vesícula va a interactuar con la membrana plasmática. Entonces, y va también a pasar por su proceso que se llama cebadura, que es a partir del ATP, cómo es que esta vesícula, a través de sus proteínas, que aquí no se ven representadas, va a interactuar con las proteínas de la membrana plasmática para interactuar entre ellas y de esta manera se pueda formar un canal. Entonces, cuando se da el impulso nervioso, lo hemos explicado en videos pasados, uno de los iones importantes intermediarios en ese impulso nervioso es el calcio. De manera que al llegar el impulso nervioso, el calcio que se encuentra abundante en el extracelular va a ingresar. Ese ingreso de calcio es uno de los promotores importantísimos para que la membrana de nuestra vesícula pueda finalmente formar un mismo complejo con las proteínas de la membrana plasmática, de manera que se van a formar un poro de fusión. Y esa fusión va a permitir que el contenido intraluminal de nuestra vesícula pueda vertirse hacia el exterior. En este caso, o simple y llanamente, la liberación de la acetilcolina. Esta también me da por el calcio. Posteriormente, esta vesícula que ya ha vaciado su contenido se va a revertir en una proteína llamada clatrina. ¿Para qué? Para producir nuevamente el reciclaje de la vesícula y pueda volver a su función inicial, es decir, regresar al endosoma temprano por el proceso de translocación y completar el ciclo, y así nuevamente se pueda formar esto. Les confieso que este proceso es mucho más complejo del que se ve en este gráfico. No obstante, lo he dado de una forma resumida, puesto que el objetivo es, demos una mención breve del mecanismo de liberación de neurotransmisor para efectos del disparador inicial de la contracción muscular. Bien, entonces, cuando le expliqué que la fijación se debía a una interacción de proteínas de la vesícula con proteínas de la membrana plasmática, me refería a esto. Esta es nuestra vesícula sináptica. Existen muchas proteínas por las cuales, de manera hipotética, se cree que se pueda liberar un neurotransmisor. En este caso, una de ellas es la sinaptobrevina, la cual va a interactuar principalmente con la sintaxina que le pertenece a la membrana plasmática. Esto que está acá es la membrana plasmática, esto que está acá es la membrana de la vesícula sináptica. Interactúa la sinaptobrevina con la sintaxina, el SNAP25, el alfa-SNAP y el NFS, que es el factor estimulante de la N-etilmaleinida. Esos son las iniciales en inglés del NSF, y con otras coproteínas llamadas el BUN18 y el RAP3. Vamos a ver que va a formar un complejo maduro, de manera que esto va a formar un solo bloque, y eso va a permitir que esta interacción forme un canal, que es el canal que es el que vimos acá. Entonces, como vemos, el proceso es mucho más complejo, se lo dejo de manera de mención. Bien, entonces nuestro neurotransmisor, que la acetilcolina, ha sido liberado. Y vamos a pasar a nuestro siguiente proceso, que es la unión de la acetilcolina con los receptores nicotínicos de la misma. Regresamos a nuestro gráfico. Ya hemos estudiado cómo es que se liberan las vesículas y se vierte el contenido hacia el espacio sináptico. Estos puntos celestes es la acetilcolina. Y esta acetilcolina tiene la misión de interactuar con el receptor de acetilcolina, ya en la membrana de la célula muscular o el sarcolema. Estudiemos entonces cómo se hace esta interacción.
Tenemos que esta es nuestra membrana celular, una capa bifosfolipídica de la membrana muscular, y esto que está acá es nuestro receptor de acetilcolina. El receptor de acetilcolina es una proteína integral que tiene 5 subunidades: 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. Estas proteínas van a formar un poro, que es el que no se ve acá. Pero si lo vemos en un corte transversal, veremos que sí. Entonces, entre el espacio determinado por la subunidad alfa, la subunidad gamma y la subunidad alfa y la subunidad delta, hay espacios. Estos espacios están destinados para interactuar con la acetilcolina. De manera que la acetilcolina liberada, que ya hemos visto en el gráfico pasado, es la que está acá. Y esta receptor de acetilcolina en reposo se encuentra cerrada. Es el receptor sin acetilcolina unida. Está cerrado. Y como vemos en este gráfico en corte transversal, veremos que el polo está cerrado. De manera que cuando la acetilcolina va a interactuar con el sitio específico para la misma, veremos que este receptor cambia su disposición en el espacio. De manera que el poro que estaba cerrado ahora pasa a estar abierto. Muchachos, entonces cuando sabemos que un poro está abierto, ya hay un espacio para que el extracelular pueda interactuar con el intracelular, de manera que va en este caso a jugar lo que son la diferencia de concentraciones o las gradientes. Y como sabemos por los videos pasados, en los conocimientos básicos, el sodio es más abundante en el extracelular, de manera que va a ingresar. Entonces, cuando las dos moléculas se unen, cambia la conformación espacial y el sodio puede ingresar y a su vez el potasio salir. Les confirmo que esto es lo que teóricamente se ve. No obstante, para efectos de receptores de acetilcolina, el principal evento es la entrada del sodio. El potasio no juega un papel muy importante en este caso, más es el sodio. Entonces, en resumen, tenemos nuestra neurona y este es el proceso de la formación de acetilcolina, que es la acetilcolina A más la colina. Formación de la acetilcolina se libera y interactúa con los receptores, que es lo que hemos visto acá. Entra el sodio, hace su papel, y por lo tanto, esa acetilcolina no puede continuar ahí, sino continuaría excitando el receptor indefinidamente. Entonces, para ello, hay una enzima que se encuentra en el espacio sináptico, denominado acetilcolinesterasa, la que está acá. Esa acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina en colina y acetato, de manera que la colina va a regresar nuevamente hacia el axón terminal para que pueda regresar el ciclo y formarse más acetilcolina. Bien, entonces ya hemos explicado cómo es que se da la interacción de la acetilcolina con el receptor de la misma y la entrada de sodio. Lo que aquí continúa es prácticamente la explicación de cómo se da un potencial de acción. Eso lo hemos explicado en los videos pasados. Yo no lo voy a mencionar en este caso. No obstante, lo que se da aquí, debido a la entrada del sodio, es una despolarización y un potencial de acción. Entonces, en nuestros mecanismos de la contracción, vamos con el siguiente paso, que es el aumento de la conductancia del sodio y el potasio en la membrana terminal. Eso ya lo hemos explicado. La generación del potencial, eso por nuestros conocimientos básicos de potencial de acción en los videos pasados, y la generación de un potencial de acción en las fibras musculares. Eso también se ha explicado antes en otros videos. Ahora, este gráfico que vemos aquí nos resume lo que hemos explicado hasta ahora. Un potencial de acción, lo que produce una entrada de calcio por los conductos de calcio activados por voltaje. Ese calcio hace que la membrana se fusione con la vesícula, se fusione con la membrana plasmática del axón, se libera acetilcolina, actúe en el receptor de acetilcolina, hace que esta cambie el espacio abierto entre el sodio, y este sodio hace que cambie el potencial de acción de negativo a positivo, de manera que este potencial de acción se va a dispersar por toda la membrana para seguir con sus acciones. Ahora, sucede una cosa, y es que tengo que tener en cuenta para nuestro siguiente paso, que es la extensión de la despolarización al interior de los túbulos T y la liberación del calcio de las cisternas del retículo sarcoplásmico. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo acá. Y para eso tenemos que recordar uno de nuestros gráficos iniciales acerca de las partes de la fibra muscular. Especialmente esto, muchachos. Les he explicado que la membrana celular de la célula muscular se denomina sarcolema. Este sarcolema tiene una invaginación muy profunda que se denomina tubo transversal o túbulo T. Ese túbulo T prácticamente es tan profundo que llega de un extremo a otro, especialmente casi en contacto con las miofibrillas, que son las que están acá.
estas miofibrillas. Entonces, pero ¿por qué se da de esta forma? ¿Qué importancia tiene? Lo que sucede es que cuando se da nuestro potencial de acción, es decir, nuestro cambio de potencial que se disipa por toda la membrana del sarcolema, la fibra muscular tiene una gran área de sarcolema, una gran área de superficie de membrana, de manera que ese potencial de acción, por más fuerte que sea, no sería suficiente para que ingrese hasta lo más profundo de la célula muscular, que es lo que se necesita. Y para ello existen estas invasiones denominadas túbulos T. ¿Para qué sirven los túbulos T? Para propagar el potencial de acción hacia el interior o hacia la parte más profunda de la célula muscular, y de manera que sea un proceso mucho más eficiente. Esa es la importancia de este gráfico. Ahora, expliquemos cómo es que se da eso. Ya con esto explicado, veremos que en nuestro gráfico, esta línea negra que está acá es nuestro sarcolema. Este sarcolema da una invaginación denominada túbulo T o túbulo transverso, de manera que al interior del sarcolema, que se denomina sarcoplasma, veremos cómo existe otra estructura que se denomina nuestras cisternas, que es parte a su vez de otro llamado retículo sarcoplásmico. Lo que lo caracteriza a este retículo sarcoplásmico es que tiene bastante cantidad de calcio. Pero bien, veamos lo siguiente. Se da nuestro potencial de acción. Entonces, este potencial de acción se disipa en toda la membrana del sarcolema, ingresa o se continúa a través de los túbulos T. De manera que va a suceder lo siguiente. Al continuar, vamos a ver que en el sarcolema existe una proteína que se llama receptor de dihidropiridina. Se lo denomina así básicamente porque la dihidropiridina es quien excita a este receptor básicamente. Se le llama receptor de dihidropiridina. Entonces, el potencial va a llegar hasta acá. Y de manera que hipotéticamente se cree que el voltaje del sarcolema, el voltaje del potencial de acción que es conducida por el sarcolema y el túbulo T, va a llegar hasta el receptor de dihidropiridina. Este receptor de dihidropiridina a su vez va a interactuar con otro receptor llamado conducto de liberador del calcio o receptor de rianodina, que es el que está acá. Entonces, esta interacción va a comunicar ese voltaje del sarcolema hacia la membrana de la cisterna, que es parte del retículo sarcoplásmico. ¿Y eso qué tiene de relevancia? La relevancia es la siguiente, que dentro de la cisterna el calcio tiene una mucho mayor concentración respecto al exterior. Aproximadamente la concentración en el exterior es de 10 a la menos 7 milmoles, y la concentración en la cisterna es aproximadamente 10.000 veces respecto al exterior. Este voltaje conducido por la interacción del receptor de dihidropiridina y el receptor de conducto liberador de calcio o receptor de rianodina hace que el calcio que se encuentre en el exterior pueda salir hacia el exterior. De manera que ahora la concentración de calcio aumenta en el espacio o en el sarcoplasma, que es el espacio dentro de la fibra, que es el citoplasma de la fibra muscular. Ese calcio ya liberado aproximadamente aumenta su concentración en este espacio alrededor de 500 veces. Es el suficiente para que el calcio pueda desempeñar su función, que es actuar a nivel del sarcómero. Entonces, si recordamos en las lecciones, en el video pasado, ya estudiamos cuál es la estructura de un sarcómero, qué proteínas la disponen y cómo se disponen las mismas en el espacio. Ahora, el calcio hace su papel en el sarcómero y posteriormente es bombeado nuevamente hacia el interior de la cisterna por una bomba de calcio ATPasa. Es decir, es un transporte activo porque es contragradiente. Entonces, esta bomba hace que el calcio nuevamente regrese hacia la cisterna y sea concentrada en el intracelular casi 10.000 veces, y a su vez también se ha captado por otra proteína llamada la calcecuestrina, que se encarga de fijar el calcio. Bien, entonces ya hemos explicado cómo se da la transmisión del voltaje a través de la membrana, cómo es que se da la naturaleza de liberación del calcio de las cisternas terminales y la liberación del calcio. Entonces, a continuación viene nuestra explicación del mecanismo de contracción. Este que está acá es otro gráfico que ilustra la interacción del receptor de dihidropiridina, que es el que está acá, con nuestro receptor de rianodina, que es el que está acá, que en este gráfico es llamado conducto liberador del calcio. Esta interacción es la que hipotéticamente es una de las fundamentales que hace que el calcio que se encuentra abundante dentro de la cisterna pueda ser liberado y por lo tanto pueda ejercer su acción.
Bien, entonces ya hemos estudiado hasta lo que es la liberación del calcio en las cisternas y la difusión hacia la sarcómera. Entonces, espero que se haya entendido hasta esta parte cuáles los pasos de la contracción. En la siguiente parte vamos a estudiar cuál es la unión del calcio con la troponina C y el siguiente proceso. Eso lo vamos a hacer en la parte 2 del video del mecanismo de contracción. Hasta acá espero que el video les haya gustado, espero que se haya entendido y pasemos al siguiente tema. Entonces, pasamos al siguiente tema, muchachos.